calzando los pies con el Evangelio, calzando los pies con el Evangelio de la paz, del amor, de la sanidad. ¿Qué significa esto? La armadura de Dios, una de las terceras herramientas que son nombradas en línea en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17 y 18. En este caso vamos a hablar de calzando los pies con el Evangelio de la paz. Es Efesios capítulo 6, versículo 15. ¿Quién será aquel que camina sin zapatos y se siente seguro? Así que si tú tienes unos buenos zapatos, tú te vas a sentir tranquilo, vas a estar protegido en tus pies, no vas a sentir dolor, vas a caminar mucho terreno sin cansarse, cómodo. De eso se trata, de que usted esté bien preparado, bien equipado. En este caso, equipándose con un buen calzado, caminando en un terreno seguro. Eso significa calzado los pies con el Evangelio de la paz, significa simplemente usted llevar el mensaje de salvación a otros. Así como tú lo recibiste, entonces tú lo llevas para otros. Ahora, si tú no lo has recibido, no sabes todavía de qué estamos hablando, simplemente te le aceptas a Jesús, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Me concede la vida eterna, me perdona mis pecados y me concede, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu favor y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Señor Jesús, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Yo quiero servirte de ahora para siempre, pues tú te declaro como mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Amén. Tú haces una oración así y continúas en un relacionamiento con Él, aprendes más de Él, te unes con otros que estén más al frente, aprendes el mensaje y comienzas a darle para otros. Significa que tú estás vistiendo los zapatos que vistió Jesucristo. Los zapatos de llevarle buenas noticias a otros. Simplemente como eso. Un ejemplo. Yo aquí estoy calzando los pies del Evangelio, estoy calzando mis pies con el Evangelio de la paz. Estoy dando el mensaje, me estoy preparando y llevando las buenas noticias para otros, para que otros reciban lo mismo que yo recibí. Lo mismo que aquel hombre me habló a mí en el pasado y eso mismo estoy ahora yo entregando. Así que tengo mis pies calzados con el Evangelio de la paz. El Evangelio de la sanidad, la salvación. Porque calzándome los pies con este Evangelio, con estas buenas noticias, estoy andando en un terreno sólido. Porque Jesucristo es la roca. Y Jesucristo produce terreno sólido. Y nos mantenemos firmes aunque andemos en terrenos difíciles. Así que calzados los pies con el Evangelio de la paz significa simplemente eso, llevar las noticias las noticias buenas de salvación para otros. Simplemente eso. O sea, eso es lo que significa el Evangelio de la paz. Ahora, vamos a leer aquí el libro de Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, es el inicio de las buenas noticias que trae Jesucristo, el Hijo de Dios, para tu vida, para mi vida. Las recibo y comienzo a darlas para otros. Él venía calzando estos zapatos. Ahí nos los da para que los multiplica para nosotros. Nosotros también los calzamos y los damos para otros. Y continuamos llevando noticias de salvación para otros. Y dice allí, dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 4, versículo 53. O sea que él andaba predicando el evangelio. Él andaba entregando, hablando de buenas noticias, entregando un mensaje que daba alegría, que daba gozo, y que da alegría, que da gozo, perdón. Entregando un mensaje que da vida en abundancia, entregando un mensaje que da vida eterna, entregando un mensaje que da esperanza, da cambio de vida, que habilita y rehabilita. Esto es el Evangelio de la paz. Cuando tú haces esto, tú estás calzando tus pies con el Evangelio de la paz. Estás andando seguro, balanceado, sin temor. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14 dice así:
dice lo siguiente: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de la paz, el evangelio del reino de Dios. Él decía, el reino de los cielos se ha aproximado para ustedes. ¿Quién lo quiere? Los que tenían un corazón humilde, que estaban listos. Yo lo quiero. Lo recibían con amor, automáticamente aprendían, se preparaban y comenzaban a caminar. Ya caminaban con otros zapatos. Y comenzaban a caminar, y a todo aquel que encontraban les comentaba: Jesucristo, el reino de los cielos vino a nosotros. Jesucristo nos lo trajo. Jesucristo, el Hijo de Dios, me habló y me sanó, mudó mi vida. Ellos estaban calzando ahora los pies con el evangelio de la paz. Y esto es lo que acontece contigo y conmigo cuando hablamos de Jesús. Estamos calzando nuestros pies con el evangelio de la paz. Simplemente como eso. No tiene mucho que entender. Calzado los pies con el evangelio y la paz simplemente significa cuando tú hablas de Jesús, cuando tú predicas de Jesús, cuando tú le dices a otro: Jesucristo murió por ti, para sanarte, para darte salvación. Cuando tú le dices a otro: debemos arrepentirnos, creer y hablar para otros, testificar. Ya es simplemente haciendo estas cosas, ya estamos calzando el evangelio de la paz. Ahora, si tú eres más interesado y tú aprendes, vas y descubres qué significa el reino de los cielos, qué significa Jesucristo, qué es lo que Él hace, cuál es el plan de Él más a fondo, al que tus zapatos están siendo mucho mejor ajustados. Vienen a calzarse a tu medida. Te conviertes en un multiplicador del evangelio, con unos zapatos bien calzados. Y viene la protección de Jesús. Ahí se torna en armadura. Porque viene a ser parte de la armadura, un equipamiento más a tus pies. Vas a caminar en terreno sólido, vas a caminar en terreno firme, vas a caminar protegido por el Señor. Entonces, esta se torna una herramienta, la tercera herramienta de la armadura de Dios, que es explicada en el libro de Efesios capítulo 6. En este caso, el calzando los pies con el evangelio de la paz, es Efesios 6, 15. Así que lo único que significa esto es cuando tú hablas del evangelio y ya estás calzando. Calzarse los pies con el evangelio de la paz significa hablar de Jesús. Hablar de Jesús, hablar del evangelio, hablar de las buenas noticias, hablar todo lo que Él hizo, hablar que Él vino haciendo. Lo mismo que Él hacía lo hacemos nosotros ahora, con su amor, con alegría, con la patentidad de Jesucristo, con su autoridad. Y entregamos el evangelio. El evangelio significa simplemente entregar unas buenas noticias, hablar de salvación, hablar de alegría, hablar de gozo, hablar de sanidad, hablar de cura, hablar de arrepentimiento, hablar de oportunidad de vida. Es lo que significa el evangelio de la paz, buenas nuevas. Entonces la palabra evangelio traducida simplemente significa buenas noticias. Buenas noticias de salvación. Así que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Eso significa simplemente que estoy calzando mis pies con el evangelio de la paz. El evangelio que trae vida y vida en abundancia. No es o más de que es simplemente hablar de Jesucristo, pero hablar del evangelio, hablar de la salvación, no hablar de Jesucristo cualquier cosa, hablar solamente del evangelio, la salvación. Jesucristo te ama, Jesucristo sana, Jesucristo cura, Jesucristo da vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a destruir las obras de Satanás y las va a destruir en tu vida y te va a hacer libre, te va a liberar y te va a dar la oportunidad de que tú seas feliz, de que tengas esperanza de vida eterna. Y esto es lo que tú y yo debemos hacer para poder decir que estamos calzando nuestros pies con el evangelio de la paz. Estamos calzando el mismo calzado que tenía calzado Jesucristo cuando predicaba el evangelio por toda Galilea, a lo largo del Jordán y en todo Israel.
Y así mismo nosotros, como nos fue encomendado en el libro de Mateo, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, bauticemos a las personas y ellos todos registren para salvación. Como yo fui registrado, un hermano vino, me predicó, un pastor vino, me predicó el Evangelio, y ¿qué pasó? Aquí estoy. Otros han recibido el mensaje y allí están. Y seguimos multiplicando. Vamos calzando nuestros pies con el Evangelio de la Paz, caminando firmes en terreno fuerte, aunque algunas veces se torne difícil, pero igual tenemos unos buenos zapatos firmes, nos mantenemos en Jesucristo. Sería calzarnos los pies con el Evangelio de la Paz. O sea, predicar el Evangelio de salvación para otros, para que ellos también se unan al equipo de salvación, para que ellos se unan a la lista de los que han de ser salvos y redimidos. Todo aquel que venga a Jesucristo, Él no le lanza fuera. Así que ese es el momento tuyo. Solamente continúa a multiplicar y a predicar el Evangelio. Y si tú no conoces a Jesús, acepta a Jesucristo. Yo te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y comienza a predicar el Evangelio. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.